Un cordial saludo para todos. El día de hoy me encuentro con dos estudiantes que van a hablar con nosotros de cómo influyen las TIC en sus procesos de aprendizaje y cuál ha sido su experiencia. Muchas gracias. Buenas noches, soy Raquel, estudiante del Colegio Confenalco en Ibagué. Y mi nombre es Juan Pedro, soy estudiante de dos pregrados universitarios en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y en la Corporación Unificada Nacional, CUN. Ok, muchas gracias muchachos. Para entrar en materia, entonces empecemos con las preguntas. Antes de la pandemia y la virtualidad, ¿habían trabajado con las TIC? ¿Cómo las aplicaban? Por mi parte, sí he trabajado con las TIC, no sabía que estaba trabajando con ellas, la verdad, solo las conocía por las conferencias que nos iba a dar el Ministerio de Educación al colegio y que nos explicaban qué era, pero nunca nos profundizaron en cómo usarlas, ni nos explicaban ni con ejemplos ni nada. En mi caso, pues yo actualmente estoy cursando un pregrado en modalidad virtual, entonces tengo pleno conocimiento de lo que es el uso de TIC en educación y la experiencia como tal ha sido muy grata al respecto. Ok, gracias. Ahora, ¿cómo fue el proceso de implementación de las TIC en sus instituciones educativas? Eh, Gracias a la plataforma que nosotros estamos usando y a las facilidades que nos ha brindado el colegio, pues ha sido un proceso muy llevadero. Además, antes de entrar en la modalidad virtual, nos hicieron una inducción, entonces pues nos instruyeron bien para el proceso y a lo que íbamos a afrontar. Bueno, en uno de mis dos casos, pues ya se manejaba la educación en modalidad virtual, entonces pues la implementación como tal siempre ha sido lo más óptima posible. En cuanto al otro pregrado, en realidad la implementación no fue muy adecuada, ni tuvo como una especie de inducción, ni pautas que nos dijesen. Entonces se manejaba como una libertad de aula que a la vez se presentó y se manifestó como en realidad un desorden y un mal manejo y uso de las TIC en principio, por parte de tanto del estudiantado como de los profesores. Bueno, entonces entiendo, para Raquel fue simple porque le dieron una pequeña inducción al proceso. Ok, y a Juan Pedro, pues veo que en uno de los pregrados que estudia, pues es TIC, entonces no está enmarcado en TIC, por lo que es virtual, entonces no hubo ningún inconveniente, mientras que en el otro sí se presentó un poco de desorden en la Universidad Nacional. Ok, listo. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de las TIC? ¿Creen que facilitan el aprendizaje o no influyen tanto? ¿Y por qué? Cuéntanos, Raquel. Pues yo digo que sí influyen en el proceso de aprendizaje, porque como lo he manifestado en cuanto, pues desde que empezó la pandemia, no es lo mismo a través de las TIC para un proceso de un colegio. Puede que para una universidad sea más fácil de adaptar, pero no es tan fácil, ¿sí? Sí facilita un poco las cosas por lo que pues es un proceso más autónomo, porque uno tiene acceso a muchas clases, sí, a muchas clases, a las grabaciones y a cosas que uno en la presencialidad no puede. Pero para mí influyen más que facilitarlo, pero pues no influyen tanto de manera positiva. En cuanto a lo que pues, yo he podido experimentar en en ambas dimensiones y universidades, en parte facilitan muchos procesos porque generan un nexo de comunicación muy directo y hace que el proceso de aprendizaje tenga como un resultado positivo, porque se conocen las condiciones del estudiante y las condiciones del profesor, entonces hay una forma como de que ambos generen un aprendizaje mutuo. Y para mí influyen de forma muy directa y positiva también porque son herramientas y cuando este tipo de herramientas están bien encaminadas generan unos resultados muy positivos que hacen que uno esté mucho más preparado para los casos reales a los que se tiene que enfrentar después. Ok, ya veo. Entonces, ¿para ustedes fue fácil la adaptación o cómo percibieron ustedes la adaptación de los docentes al uso permanente de las TIC durante la pandemia? ¿Creen que los docentes se adaptaron fácilmente?
Gracias a que en el colegio contamos con profesores muy a la vanguardia y son jóvenes, pues su adaptación fue fácil y el proceso pues ha sido muy llevadero. Sin embargo, a nosotros cuando surgió lo de la pandemia, nos dieron un mes de vacaciones para que ellos se prepararan sus plataformas, para darles capacitaciones, inducciones y para que prepararan todo, pues para no tener inconvenientes mientras ya desarrollábamos las actividades con las herramientas. En cuanto al caso de que yo he vivido en la Universidad Nacional, pues resulta que el proceso de adaptación se ve mediado mucho por el rango etario de los profesores. Entonces los más jóvenes se nota que se les facilita mucho más que a los que son mayores. Y pues el proceso ha sido algo demasiado constante y hasta el momento todavía les están intentando capacitar para que nos puedan dictar las clases en esta modalidad, más teniendo en cuenta que se ha prolongado y que se prolongará pues este tipo de educación. Se nota mucho que el proceso de adaptación no es sencillo, y más cuando uno maneja un proceso tan antiguo como el que manejaban los profesores. Bien, entonces veo que en ambos casos el factor determinante es la disposición del docente y la edad del docente al momento de asumir las TIC como herramienta de clase. Es un factor determinante y es un factor bien, digámoslo, preponderante dentro de lo que es el proceso TIC. Aunque pues hay docentes que tienen, a pesar de que tienen mucha edad o que ya son mayores, también tienen muchas habilidades en materias tecnológicas. No podemos generalizar tampoco, pero sí creo que desde mi punto de vista es un factor bien decisivo a la hora de la inmersión en el proceso de TIC. Ok, muchachos, tengo una última pregunta para que cerremos y es, ¿qué creen ustedes respecto a las TIC? ¿Será que pueden reemplazar la comunicación cara a cara, la presencialidad al momento del aprendizaje o qué? ¿Qué opinan? Bueno, en realidad a mí me parece que más que intentar reemplazar la comunicación tradicional, deberían como que complementarla. No que sea como que viene a ser la nueva forma de enseñar o de aprender, sino que sea un apoyo porque se ve que la comunicación cara a cara, la comunicación presencial, tiene mucha más comprensión de lo que es el lenguaje kinésico de las personas y se puede aprender mucho de las expresiones kinésicas en el momento del aprendizaje y de la enseñanza misma. En realidad, desde el principio de esta modalidad de la educación, he estado de acuerdo en que la educación sea virtual, pero no completamente virtual, porque no va a ser igual un profesor verle la cara al estudiante mientras le está explicando si entiende o no, a que estar pues, detrás de un computador en donde muchas instituciones no pueden encender cámaras porque pues, no todos cuentan con una cámara o con los recursos necesarios en cuanto a internet. Bueno, entonces pues no estoy de acuerdo con que pueda llegar a reemplazar la educación presencial. Como dijo Juan Pedro, sí puede llegar a apoyarla, pero en realidad me quedo con la educación presencial. Ok, muchachos, muchas gracias. Entonces, estos son los testimonios de dos jóvenes que han tenido en su vida la oportunidad de vivir las TIC y de vivir la educación presencial. Y gracias a esta pandemia se dieron cuenta de muchas cosas. Entonces, en resumen, vemos que para ellos las TIC son importantes, son muy necesarias dentro del proceso educativo. No van a reemplazar la presencialidad y la educación virtual para ellos no debería reemplazar el espacio presencial porque se necesita de la presencialidad en la educación, pero sí son muy importantes las TIC como un complemento al proceso educativo que estamos ejerciendo. Muchas gracias, espero tenerlos por acá en este espacio en otra oportunidad y espero que para todos nuestros oyentes haya sido de mucha ayuda y de aporte, el aporte de estos dos
jóvenes que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y espero que haya sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias por escucharnos.